Este jueves se lanzó el balance del Poder Legislativo 2011. La evaluación contiene un seguimiento a todos los debates de los proyectos de ley sobre derechos humanos y democracia. Este balance sale a la luz justo cuando en el país se realizan importantes discusiones en temas como el aborto terapéutico y la discriminación. Por andar más en CNN Chile nos acompaña Camila Maturana, abogada de la Corporación Humana. Camila, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Ustedes nos escogieron la fecha en razón de lo que se está viendo hoy día. Nadie sabía que íbamos a tener toda esta situación que se debatió en el Congreso durante estas últimas sesiones. Pero, ¿qué es lo que piensas tú respecto del punto que hoy día todos conversamos sobre la ley antidiscriminación en comparación con lo que está pasando en el resto, digamos, de la región? ¿Existen leyes parecidas a estas, por ejemplo, en los países cercanos o en los países más desarrollados? Bueno, yo lo primero que tengo que decir en relación a la presentación que tú has hecho es que el día de ayer es un día muy oscuro en la historia del país. El Parlamento le ha dado la espalda a las mujeres chilenas y ha legislado para mantener vigente una de las peores herencias de la dictadura militar, que es la penalización del aborto en todas circunstancias. Vamos a entrar en ese tema, pero te preguntaba primero para que vayamos... Bueno, uno de los temas, de los proyectos que el Observatorio Parlamentario, Corporación Humana y las organizaciones que nos acompañan ha dado seguimiento y fiscalizado a los parlamentos justamente es la ley de discriminación, que es un proyecto que la ciudadanía sabe lleva muchos años de discusión. Es una deuda del Parlamento tener una ley de discriminación adecuada para enfrentar este grave problema. Lamentablemente los casos de Karen Atala y el horrendo asesinato de Daniel Zamudio han mostrado que después de muchos años hoy en día existe un consenso social y también político sobre la importancia y la urgencia de legislar en este punto. Pero lo cierto es que no nos sirve cualquier ley. El Senado el año pasado aprobó una iniciativa que sanciona la discriminación y que incluye la prohibición expresa de discriminar por orientación sexual e identidad de género. Y eso sin duda es muy importante, una señal muy valiosa, pero existen otros puntos en que el proyecto del Senado no es suficiente. Por ejemplo, que establece un recurso judicial, pero deja de lado, es como que el Parlamento renuncia a legislar sobre las políticas de promoción y prevención, que es lo que se necesita para no tener esta situación. ¿Qué tipo de políticas podrían ser, para hablar en términos concretos? Se necesita señalar claramente la obligación de todos los órganos del Estado de implementar políticas para la igualdad y la no discriminación, campañas, acciones preventivas, educación, capacitación, acciones afirmativas y políticas públicas en general. Y por eso pensamos que es muy importante que se haya conformado esta comisión mixta para que se solucionen estos problemas y se pueda dictar una ley mejor. Pasemos al otro tema. El aborto, tú decías, un día oscuro para Chile, luego de que se haya postergado en definitiva esta discusión o por lo menos algún tipo de norma legal para regular los abortos que existen hoy día en Chile, que muchos han dicho ni siquiera están penalizados. El aborto terapéutico es una realidad de facto, una realidad de hecho que se ven en muchas clínicas del país, pero ¿por qué tú dices que es un día oscuro? ¿Por qué es tan necesario tener una legislación al respecto? Bueno, después de 20 años en que las autoridades se resistieron a debatir sobre este tema, hemos valorado muchísimo la discusión que ha tenido lugar en el Senado. Sin embargo, el Parlamento ha fallado en contra de los derechos de las mujeres y ha optado por mantener una ley que nos rige desde la dictadura militar, que no es propia de un Estado democrático de derecho obligar a todas las mujeres a continuar un embarazo hasta el final, cuando está en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es producto de una violación y cuando el embarazo es inviable. Esas, de acuerdo al derecho internacional, son formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tú obviamente representas una organización preocupada por los derechos humanos, pero también desde la otra vereda, digamos, quienes están en contra del aborto, también se preguntan, bueno, ¿qué es lo que pasa con los derechos de esa criatura, con los derechos de ese niño que está por nacer? ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Aquí hay una deuda del Estado de Chile frente a los derechos para con las mujeres. Y esa deuda no la decimos nosotras, esa deuda la dice Naciones Unidas. La comunidad internacional repudia que Chile sea uno de los pocos países que mantiene esta legislación tan restrictiva. Y además, de acuerdo a diversos estudios de opinión, la ciudadanía también demanda cambios normativos que el Parlamento no ha sabido recoger.
De acuerdo a la octava encuesta nacional realizada por Corporación Humana en 2011, más del 70% de las mujeres quiere una ley sobre aborto terapéutico, el 60% que se permite el aborto cuando el embarazo es inviable y el 60% cuando el embarazo es producto de una violación. Y durante todo este tiempo, estas demandas ciudadanas no han sido recogidas por las autoridades, ni gubernamentales ni parlamentarias. Y aquí hay una brecha entre la ciudadanía y sus representantes que es importante. El Parlamento el día de ayer ha fallado en su rol de representar los intereses de la ciudadanía porque ha legislado en base a las creencias personales y a los valores morales de los senadores respecto de lo que está bien o lo que está mal, que no es lo que corresponde en un Estado democrático. Hablamos de dos situaciones que para ustedes por supuesto que son tremendamente importantes, proyectos de leyes fallidos hasta este momento, pero no son las únicas situaciones que ustedes informan. ¿Cuáles son las otras? ¿Cuáles son los saldos pendientes, las deudas, digamos, que todavía existen en el Congreso, a juicio de ustedes? Bueno, nosotros en el balance anual al Poder Legislativo, que este año, el día de hoy, hemos presentado la sexta versión, junto a la Presidencia del Senado, a la Presidencia de la Cámara de Diputados y a la Secretaría General de Gobierno, destacamos como algunos avances, ciertamente, pero nos preocupa que cumplida la primera mitad del cuatrienio legislativo y del periodo presidencial, todavía existen muchos compromisos pendientes. Por ejemplo, la Defensoría de las Personas, que es una institución fundamental para la protección, promoción y defensa de los derechos humanos, no se ha discutido en todo este periodo, y eso es muy grave. ¿Qué haría la Defensoría para las Personas? La Defensoría de las Personas es un órgano autónomo que tiene por función velar porque los derechos de las personas sean respetados ante la Defensoría, frente al Estado y frente a particulares que desarrollan algunos servicios públicos. Acoge a las personas cuando tienen cuando son violados sus derechos por estos órganos. Pero hay otros proyectos pendientes también que quiero alcanzar a señalar. Sí. Lamentamos muchísimo que se ha perdido un nuevo año para debatir sobre la reforma al sistema electoral y la participación política equilibrada entre hombres y mujeres. Hemos escuchado muchos anuncios de que vamos a conocer propuestas en este sentido, y lo cierto es que todavía no se debate sobre una propuesta que garantice la representatividad de las fuerzas políticas en el país, y estamos muy lejos todavía de discutir para avanzar hacia una democracia paritaria. Y en esa democracia paritaria y en esa mayor integración, me imagino que te refieres a que hayan cuotas similares de autoridades que sean hombres o mujeres, por ejemplo, en la administración del Estado. ¿No sería importante también incluir a las etnias, por ejemplo? Ciertamente una democracia plena requiere que los distintos sectores que componen el país estén representados en las autoridades que toman las decisiones, pero debo señalar que las mujeres no somos un sector, las mujeres somos la mitad de la población y el poder político debe ser compartido entre hombres y mujeres. Bueno, muchas gracias, Camila. Esperemos que en el próximo balance en alguno de estos puntos ya exista algún avance, ¿no? Ciertamente, así esperamos. Bueno, Camila Maturana, abogada de la Fundación Humana, nos acompañaba en CNN Chile, pero usted continúa en nuestra compañía. Vamos a una pausa y enseguida seguimos revisando otras informaciones.